Porque dijimos de que son aquellos movimientos que tienen referencia o que toman como referencia a la corriente de pensamiento. ¿Qué? A las formas, no, eso no me gusta. No, a la corriente de pensamiento llamada estructuralismo. Y habíamos hablado del estructuralismo que a su vez nace a partir de la utilización de las herramientas de los lingüistas para acercarse a lo que es la realidad. Década del 50 en adelante. El racionalismo dominante hasta ese momento proponía en todos los ámbitos de la sociedad un conocimiento de la verdad a través de la razón. Y ese conocimiento básicamente implicaba un axioma de la física que viene de Newton, mitad del siglo XVIII, en donde a toda acción corresponde una reacción. Es decir, que desde este punto de vista, toda la evolución de la humanidad se da por reacciones a determinadas acciones. Sin embargo, los estructuralistas consideran que esta es una visión absolutamente ingenua, simplista, ¿verdad? Que no puede explicar la complejidad que es la vida, que es la sociedad, que es las realizaciones de esa sociedad. Y por eso plantean un sistema que es mucho más complejo, rizomático, que uno no sabe ni dónde empieza ni dónde termina, pero que es cuya consecuencia es todo lo que nos pasa, ¿verdad? O sea, no es simplemente a cada acción corresponde una reacción. A millones de acciones corresponde a lo mejor millones de reacciones y uno no sabe dónde terminan ni dónde empiezan. Y para eso se basan en la lingüística. Pero yo ya quiero entrar en el tema de Rossi, porque directamente, si no, es volver a dar la clase anterior. Rossi también toma el estructuralismo como inspiración a toda su teoría, y toda su teoría que luego se vuelca en su obra. Y básicamente lo que los estructuralistas proponían es que los acuerdos o lo que nosotros conocíamos como nuestras realidades no eran otra cosa que concreciones de construcciones colectivas, construcciones de acuerdos. Así como el lenguaje es una construcción de acuerdos, hay un consenso que permite de que nosotros nos entendamos. Así también las diversas realizaciones humanas son consecuencias de ese acuerdo. Compartimos la misma cultura, compartimos los mismos gustos, compartimos la misma costumbre, la misma gastronomía, los mismos valores, etc. Y esa es una construcción que se fue haciendo entre todos, que hace que determinadas cuestiones sean reconocibles para todos y que compartamos eso. Y Rossi entiende de que la arquitectura es igual. La arquitectura es una construcción colectiva, un ponerse de acuerdo entre todos para designar determinadas cosas en arquitectura de determinada manera. Y nos habla, vamos a pasar todo ahí.
Ahí no, el anterior. Y nos habla de que esa construcción colectiva se da fundamentalmente en la mente, al igual que el lenguaje. Para que haya un lenguaje, ¿verdad? Que se da la fonación y la audición, la construcción de ese lenguaje se da en la mente, el concepto se da en la mente y la imagen se da también en la mente. Y Rossi coincide en esto. O sea, él habla de que más que la realidad se nos presenta, más que con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué creen ustedes que significa eso? Que la realidad se nos presenta más que con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. ¿Qué es lo que uno... ¿Qué puede significar eso? Que nuestra percepción de la realidad está en nuestra imaginación. En la memoria, en nuestro recuerdo, en la mente. Ahí está la percepción de la realidad. Es decir, la realidad no necesita mirar, ¿verdad? Porque es un acto único del momento. La memoria se construye con todos los mirares de toda la vida, y incluso con lo que nosotros no vimos, ¿verdad? Entonces la realidad, según Rossi, el lenguaje, según Saussure, se da en la mente, en la memoria. Entonces eso implica que colectivamente nosotros tenemos en común eso, y a partir de ahí construimos ese consenso. Y eso es lo que se llama la memoria colectiva. Y esa memoria colectiva, así como en el lenguaje, mientras el lenguaje se da desde el punto de vista de la lengua y el habla en dos partes, en donde la lengua es lo colectivo y el habla es lo individual, Rossi nos plantea desde el punto de vista arquitectónico a partir de la tipología, el tipo, que es lo colectivo, y el modelo, que es lo individual, que es la concreción, la concretización de ese tipo. O yendo un poquito más, si hablamos del signo lingüístico, ¿verdad? El tipo, el concepto de la arquitectura, de las cosas de arquitectura, y el modelo, que es la imagen ya, la concretización de eso. Por eso que para Rossi es demasiado importante referirse a los tipos, porque entiende él de que mientras la arquitectura, su arquitectura, o la arquitectura se refiere a esos tipos, esa arquitectura va a establecer una comunicación y se va a entender y va a ser parte de la memoria de todos, va a atacar la memoria de todos. ¿Cómo era la comunicación en la arquitectura moderna? La arquitectura racionalista, ¿cómo es? ¿O era? ¿Cómo era la comunicación en la arquitectura moderna? ¿O cómo les parece a ustedes? Arriesguense, tiren, así como ella hace rato, ¡pum!, tiró uno. Este es el momento de equivocarse. Después ya nadie se va a reír de ustedes. Después ya no se pueden equivocar. O sea, ustedes van a creer que no se pueden equivocar. ¿Cómo era la comunicación en la arquitectura moderna? Cambio de estructuras tradicionales. Sí, pero la comunicación, ¿cómo era? ¿Qué es la comunicación? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me contestaron. Bien, todo bien. ¿Cómo era la comunicación en la arquitectura moderna? Era mucho más formal. Es
Se trataba de usted, señor, ahora no tanto. No, la arquitectura moderna. Arquitectura. Eso va relacionado con la forma sigue la función. La forma sigue a la función, es un axioma, ¿verdad? Y dentro de la forma sigue a la función, ¿dónde está la comunicación? ¿En los conceptos? ¿Cómo, por ejemplo? Yo lo que quiero que ustedes, ¿qué es lo que yo hago? Algo y salvando la distancia y sin ruborizarme, lo que hacía Sócrates, ¿verdad? Es recuestionar, repreguntarnos, porque a través de la repregunta nosotros podemos llegar a algo. Y a lo mejor la respuesta no es tan difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy partiendo de un axioma equivocado. Y ahí lo que es importante, ahí lo que nos ayudan los conceptos. La arquitectura moderna basada en la producción a partir de la función, ¿verdad? La forma sigue la función. O sea, lo importante era la función y la forma como consecuencia de esa función. Y encima otra vez diciendo de que había que hacer todo tabla rasa, que la verdad, así como Descartes nos plantea, habría que conocer de cero, como si nada existiese. La arquitectura moderna no le daba ninguna importancia a la comunicación. Es decir, hablar de la comunicación en la arquitectura moderna es hablar de nada. No existe la comunicación en la arquitectura moderna. Y es una de las cuestiones por la que entra en crisis. Porque en países, en ciudades, donde la arquitectura hablaba, imagínense Roma, ¿verdad? 2000 años de historia, la arquitectura se pasó hablando. Y vos le decís, ¿sabes que no tenés que hablar más? Te cierro te tapo la boca. Entonces, lógicamente, eso pone en crisis a la arquitectura. Y no es raro que Rossi, italiano de Milán, ¿verdad?, sea uno de los primeros en rescatar el poder de la comunicación de la arquitectura. ¿Qué es lo que quiere decir el poder de la comunicación? Que cuando yo veo algo, no solamente sé qué actividad se realiza en ese lugar, sino sobre todo los componentes, cómo están ordenados y a qué responden. Cuando yo veo una caja como la Ville Savoye, ¿verdad?, no puedo imaginarme que esa es una... O sea, la Ville Savoye no me dice a mí que esa es una vivienda, o que es un hospital, o que es un museo, o que es una iglesia. ¿Entienden lo que digo? O sea, es una caja muda. Y muda porque no le interesa hablar. No le interesa, no es parte de su objetivo. No es la comunicación, no es parte del objetivo. Sin embargo, Rossi hace de que la comunicación sea parte del objetivo. Y nos habla de la memoria, nos habla de lo que nosotros compartimos, la memoria colectiva, nos habla de recurrir al concepto a través de los tipos. Y sin que eso implique el recurrir al concepto, que el modelo tenga que ser nada más que una reproducción de ese tipo, una reproducción literal, sin que nosotros abandonemos la creatividad. Pues eso nos habla Rossi. O sea, vamos a recurrir al concepto, pero vamos a desarrollar nuestra creatividad hasta tanto se entienda lo que estamos haciendo. Como decíamos en el lenguaje, vamos a recurrir a la lengua, vamos a compartir la lengua y vamos a alterar el habla hasta tanto el resto entienda lo que estamos queriendo decir. ¿Entiendes, no? ¿Sí? Bueno, con la próxima le vengo a preguntar y te dicen otra vez, si no se acuerdan, ya me llaman. Bueno, y ahora vamos a Rossi.
y lo que les pido es que hagamos un parate y rebobinemos las cosas que no estamos entendiendo. Entonces, Rossi, hablamos ya de esto, nos aparece y nos dice que hay que referirse al tipo y al modelo. El tipo es la esencia de esa arquitectura, ¿verdad? Y el modelo es, digamos, cómo nosotros concretamos. Un techo a dos aguas es un tipo de arquitectura. Una casa alrededor de un patio es un tipo de arquitectura. Es en esencia, sin mayores detalles. Y el modelo es la ejecución de ese tipo, ¿verdad? Que bajo ciertos límites uno puede alterar. Por ejemplo, una casa o un patio formado, una casa alrededor de un patio puede alterarse, o un patio conformado por un alrededor de casas puede alterarse hasta tanto no varíe el tipo, la esencia, el concepto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo romper una esquina, o puede haber una ausencia en esa esquina, poner una columna, un foco, algo, un foco digo como un elemento focal, o puedo cambiar de desfasar, puedo a lo mejor alterar los ejes, pero sigue siendo un patio conformado por un cuartier, por unas casas alrededor, ¿verdad? Entonces el modelo va a cambiar, pero el tipo va a ser el mismo. Bien. Y básicamente, en resumidas cuentas, nos habla Rossi, sobre todo en su libro que se llama La arquitectura de la ciudad, ¿verdad? De ciertas cuestiones, y esas cuestiones hay que entender en relación 1966 el libro, en relación a la ciudad moderna, a la ciudad entendida por la arquitectura moderna. La ciudad, el sumum de la ciudad moderna es Brasilia, en donde la idea de la Carta de Atenas, desarrollada en 1928, 29, 28, en 1958, 30 años después nomás, en menos, incluso 48, habrá sido 20 años después, ¿verdad? Porque el concurso fue anterior, se concretiza. Y básicamente la ciudad moderna, la Carta de Atenas, la ciudad de Brasilia, lo que plantea es diseñar y construir la ciudad a partir de las funciones, a partir del desmembramiento de las funciones. Entonces, y hacer y eso va cayendo en cascada, o sea, de la ciudad, lo macro, la región, la ciudad, lo macro, hasta la célula habitacional. Cuando Lúcio Costa diseña Brasilia, en el diseño, en el proyecto de Brasilia, no solamente está Brasilia inserta en la región, en el país, sino también, de ahí, de esa forma explica el tema de los lagos en relación al ambiente, etc. Sino también él diseña los edificios, conceptualmente, él diseña la distribución de la vivienda, él diseña la forma en que se va a designar la vivienda, los apartamentos, incluso diseña los mecanismos de picaporte y compañía. O sea, es el diseño total de arriba a abajo. Rossi, en contraposición, plantea al revés, que la arquitectura es la que se diseña, pero la arquitectura entendida en relación a la ciudad. Básicamente, ¿qué es lo que quiere decir eso? De que antes de que haya una arquitectura individual, ya hay una ciudad. Y esa ciudad, por lo general, y sobre todo en Europa,
incluso en países jóvenes como Paraguay, ¿verdad? Es una ciudad que tiene su historia. Y esa ciudad, el tener su historia no significa precisamente tener un relatorio de los acontecimientos, no solamente eso, que ocurrieron en esa ciudad, sino fundamentalmente tener un relatorio de cómo la gente que vivió en esa ciudad se fue adaptando a esa ciudad. Y básicamente él plantea que la ciudad es consecuencia de una adaptación topográfica, ¿verdad?, de la gente al lugar. Es decir, las huellas de la ciudad muestran de cómo la gente se adaptó a esa situación anterior, cuando no había nada. Sí. Entonces habla más hacia la identidad de la ciudad. Tipo, se enfoca más hacia ese lado de la identidad de la historia, por así decirlo, de esa ciudad. Claro, o sea, en el momento hablamos de la memoria, estamos hablando de la identidad. O sea, esa va a ser la consecuencia, la identidad de la ciudad. Entonces, el aspecto topográfico, pero no en un sentido simplemente de relato de bueno, tiene montaña, río, bosque, etcétera, sino cómo la gente fue adaptando esa situación al construir su ciudad. Y eso se ve en los rastros, ¿verdad? Asunción tiene rastros de cómo la ciudad se fue adaptando a eso, ¿verdad? En los arroyos, hasta ahora, los cerros, hasta ahora, ¿verdad? No hace falta irse a Roma, que es el sumum, para saber cómo la gente adapta el entorno desde el punto de vista topográfico y también desde el punto de vista ambiental, porque desde el punto de vista ambiental, ¿verdad?, una ciudad como La Paz es total y absolutamente distinta a una ciudad como Asunción, con calores infernales y fríos también, a veces infernales como ahora, ¿verdad?, o con lluvia intensa. Y eso genera a través de los raudales unas condiciones o un condicionamiento a la forma en que nos vamos apropiando de la ciudad. También habla de que eso se da en los espacios públicos. O sea, ese consenso de cómo adaptamos el medio a la ciudad o cómo la ciudad se adapta al medio, se da sobre todo en los espacios públicos, en las calles, en las plazas. Pero nos habla fundamentalmente de que lo que hace realmente importante a la ciudad es la interacción social. Es cómo nosotros consumimos esa ciudad, los ritos, ¿verdad? Por eso que el tereré es importante, porque es un rito social. Y ahí, otra vez, Rossi nos muestra o nos revela su coincidencia con el estructuralismo. Porque nos habla de que la ciudad fundamentalmente se explica a través de los ritos sociales. Y eso es interesante porque implica que, aunque él nos habla de que en una parte nos dice de que más que los acontecimientos, lo importante es el escenario, como diciéndonos, más que lo que se haga adentro, acá, lo importante es el contenedor. Sin embargo, hace referencia a otra cuestión que es la permanencia de las cosas, ¿verdad? Pero lo que él hace hincapié es que el rito social que se va construyendo a través del tiempo es tan importante, o es casi más importante incluso que la propia construcción, la propia ejecución. Eso significa que, por ejemplo,
se dan los casos, acá mismo nosotros tenemos, se dan los casos de construcciones, mega construcciones, que al cabo de cierto tiempo son abandonadas, que no son utilizadas. Sí. Dentro de que el rito social es más importante que la misma función de los, Lo social, de que el rito social es más importante que la misma función, eso es de Rosa, sí, pero no dije la misma función, que la misma que construcción. la misma. Sí, sí. En años anteriores, acá, después del golpe del 89, durante el gobierno de Rodríguez, se construyeron un montón de polideportivos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, la infraestructura es espectacular, ¿verdad? Y realmente era espectacular, pues, eran estadios techados y con campos para distintas actividades, etc. Sin embargo, hoy, no sé cuánto, 35 años después, pero eso está así hace ya más de 15, 20 años, ¿verdad? La mayoría de esos fueron abandonados. ¿Por qué? Porque el rito social, en este caso deportivo, no fue integrado. Entonces el rito, el que valida la construcción es el rito social, el uso. Pero el uso no como una cuestión funcional, sino como algo tuyo. Vos haces algo tuyo. El rito social. ¿Ok? Critica la mitificación de lo nuevo, y eso tiene lógica, porque es lo que hablábamos. Si vos vivís en Roma o vivís en Italia, ¿verdad? Una ciudad de, no sé, más de 2000 años, 2500 años, 1400, y vos te das cuenta de cómo la ciudad fue cambiando a lo largo del tiempo y sin cortes. Y no por ser vieja, ¿verdad?, implica que esté mal. Porque la arquitectura moderna, con una creencia en el desarrollo, con un pensamiento positivista, hablaba de que todo lo nuevo era mejor que lo viejo. Entonces Rossi critica eso, ¿verdad? Creer de que por ser nuevo tiene que ser mejor a lo anterior. Y el ejemplo que hablábamos de los polideportivos es un buen ejemplo. O sea, no por construir un polideportivo nuevito, impecable, de acuerdo a los parámetros actuales, eso te asegura de que esa construcción va a ser buena, ¿verdad? Cuando que a lo mejor lo que te asegura una construcción nueva es buena, es algo que ya fue decantado en el tiempo. Y relacionado a esto, demuestra que la forma no sigue la función. Y da ejemplos, ¿verdad?, de reconversión. Edificios que fueron creados como para una actividad y que se reconvirtieron en otra actividad a lo largo del tiempo. ¿Verdad? Y cuando uno analiza sobre todo las ciudades antiguas, ¿verdad?, por lo general, no solamente en Occidente, también en Oriente, por lo general fueron construyéndose por capas. Es decir, sobre el lado existente ya se fue construyendo algo, y sobre eso otra vez algo, y sobre eso algo, en algunos casos. Entonces, cuando uno ve una construcción en este tiempo, probablemente haya varias capas de construcciones antiguas debajo. Pero también existe la posibilidad de que una construcción que haya sido proyectada para un palacio, hoy sea un museo, o hay establos que hoy son habitaciones, o hay iglesias. Hay una famosa muy linda creo que en Ámsterdam, que es una iglesia que hoy es una biblioteca, o ¿cómo es la librería de Buenos Aires? El Ateneo, que era un teatro, un cine-teatro, ¿verdad? Teatro primero, después cine. Y cine-teatro. Y ahora es una librería, una de las 3 librerías más lindas del mundo, ¿verdad? Está ahí, ¿no? Y bueno, y así, no sea en Asunción,
¿qué puede ser? Pero el palacio, por ejemplo, se acercó alguien a preguntarme la pasada de, ¿cómo es? Palmaroga, ¿verdad? Aunque conservaron la cáscara nomás. Palmaroga era un palacio antes y hoy es un hotel, o el Ministerio de Relaciones, ¿verdad? Que era también un palacio al que le agregaron después un edificio cuando fue banco. Sí. Paseo ahí del Cerro Luque, que antes era mi vivienda y ahora son restaurantes. También, ¿verdad? Entonces, eso también destaca o resalta lo que Rossi, a lo que Rossi también hace referencia, no está aquí escrito, ¿verdad? Que es que la ciudad el análisis de la ciudad tiene que ser sincrónico y diacrónico al mismo tiempo. Sincrónico en relación al hoy. Sincrónico quiere decir cómo están las partes de la ciudad hoy, cómo se relacionan uno con otro. Por ejemplo, la peatonal el Luque con los locales comerciales, con la plaza, ¿verdad? Y con los edificios públicos, ¿verdad? En la ciudad, y la circulación, etcétera, cómo se llega hasta ese. Eso sería sincrónico hoy. Pero también está lo diacrónico, cómo fue evolucionando eso a través del tiempo, ¿verdad? Esa calle como era antes, esos programas de arquitectura como eran antes, cómo estaba relacionado con el centro histórico, para conformar el centro histórico con la iglesia, que está ahí nomás. Cómo estaba relacionado con la estación de tren que está ahí nomás. También no era la calle principal asfaltada donde llegan los colectivos hoy, sino, es decir, no era acá la llegada a ese sitio que él mencionó, sino era allá. Pero eso se ve desde el punto de vista diacrónico, cómo fue evolucionando. La misma cosa es lo que hablamos, cómo evolucionó el lenguaje y cómo es hoy el lenguaje. ¿Qué significa celular? ¿Qué significa hoy celular? ¿Qué significa antes? Etcétera. Y ahí está, la forma es más que el uso, el escenario más que el acontecimiento. Lo que quiere decir es de que, y en relación sobre todo a la mitificación de lo nuevo, que antes de que hayan las actividades, la forma del contenedor ya estaba. Y que esas actividades se desarrollan, pero el contenedor ya estaba y va a seguir estando, ¿verdad? Es un poquito contradictorio con lo otro, con lo que valida también ese contenedor es el rito social, la actividad, el acontecimiento finalmente también, ¿verdad? Pero más que el acontecimiento, lo importante es el escenario. Y plantea que la ciudad fundamentalmente está dividida en residencias en líneas generales y los monumentos. Y los monumentos lo que hacen es estructurar nuestra mente. Los monumentos vienen a ser como los signos en el lenguaje. Es decir, vos ves esto, o una torre, y ya te ubicás. Vos ves el panteón y ya sabes dónde está ubicado. Pero ese lenguaje no es solamente de lo antiguo, también lo actual. Vos ves los arcos del Shopping del Sol y ya sabes dónde está ubicado. Es decir, el lenguaje es dinámico. Es inmutable, habíamos dicho, pero también es mutable, va cambiando. Y todo eso en la memoria. Ahora vamos a ver unas imágenes rápidas. Una de sus obras más conocidas, increíblemente una obra efímera. ¿Qué quiere decir efímera? Un ratito. Duró un poco tiempo. Que dura un poco tiempo, ¿verdad? La obra efímera. Y esta es más que nada la conceptualización de su teoría y fue hecha para la Bienal de Venecia de 1980. La Bienal de Venecia es una reunión de arte, de artistas muy importante a nivel mundial. Y la de 1980 también fue más que importante porque se dieron una serie
de experiencias, sobre todo desde el punto de vista arquitectónico. Una de esas experiencias es esta de Rossi, que es el Teatro del Mundo. La otra es el diseño de la fachada de la Strada Novísima, que sería interesante que ustedes investiguen. La Strada Novísima, ¿verdad? Diseño de fachadas, que era un poco como el catálogo de la arquitectura postmoderna, ¿verdad? Como lo que hizo Le Corbusier y bien lo que hicieron en el barrio, en Stuttgart, Weisenhof, en la exposición que hubo en Stuttgart, ¿verdad? Bueno, en esta obra lo que Rossi plantea es cómo, a partir de un tipo básico, esencial, es el teatro, ¿verdad? Él construye un modelo, un teatro en el agua, un teatro en una balsa, y ese teatro que tiene la esencialidad, que tiene la tipología visual de la ciudad de Venecia, él muestra cómo de manera análoga se va integrando a distintos escenarios, ¿verdad? Entonces él recurre a una geometría muy básica paralelepípedos y pirámides, octógonos, etc. Y al recorrer por los canales va mostrando de qué manera eso se va integrando visualmente a la preexistencia. Es como que diseña, ¿verdad? En el lenguaje, es como que habla de manera moderna o de manera contemporánea con un lenguaje antiguo, y cómo eso se integra y cómo eso no parece algo que sea disociante. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista tipológico manejan los mismos conceptos. ¿Se entiende eso? O sea, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué opinan en cuanto a la forma, en cuanto a la imagen en relación? Porque por ahí yo estoy diciendo algo que no es así, ¿verdad? Pero en cuanto a la forma es más fluido, el otro es más, parece de la época cuando había Polystation, todo cuadriculado. Muy bien. ¿Y por qué uno es más fluido y el otro es más Polystation? Si vos... No, es de la misma época, eso Claro. puedo responder a eso. Claro. Pero, y es importante lo que está diciendo. Si vos le quitas toda la moldura a los fluidos, si vos le quitas todo el pastiche, ¿verdad? Te van a encontrar con el Polystation. ¿Y qué es lo que te dan las molduras? ¿Qué es lo que te dan las molduras? Te hacen decir de qué época era eso, ¿verdad? Esas molduras te hacen entender que eso probablemente sea barroco. Sobre todo esta es la Salute, esta de acá, la derecha, que es la misma, es esa, ¿verdad? Esa de la Salute te da, era del barroco. Ves los arcos moldurados, ves los amontonados de la cúpula, etc. Si vos le despojas de todo eso, se te forma el Polystation, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es el Polystation? La esencia. La esencia de lo otro. Ahora, y acá es importante, y atiendan bien, acá es importante la actitud que hoy toma el que hace el Polystation hoy, ¿verdad? Tengo dos caminos. Uno es moldurar para que sea similar, o sea, hacer una copia de ese barroco, y otro es buscar la esencia, recurrir a la tipología, al tipo que me hace ver de esa forma. Son dos caminos, ¿verdad? O sea, mirar a la historia buscando la esencia, recreando, o mirar la historia copiando.
Ahora, en este caso particular, si yo copio la historia, probablemente me va a venir bien con esta obra. ¿No quiero con el otro? El anterior. Pero con el campanile y el palacio ducal ya no me va a venir bien. Porque esa otra es de otra época muy posterior a esta. Esta es del 1200 más o menos y la otra estamos hablando del 1600. Entonces, en algún momento voy a tener esa fractura nuevamente, ¿verdad? Ahora, si mi objetivo es dialogar, entonces yo voy a dialogar a partir de la esencialidad, a partir de la recurrencia de esa tipología. ¿Ok? El siguiente es una escuela de enseñanza básica en España. Mirese, creo que es la ciudad. Si ustedes ven allá arriba, ¿verdad? Van a ver planteamiento de que es un patio en el que hay un foco, que es ese, y desde ese patio salen los brazos que casi seguro que son las aulas, ¿verdad? Un planteamiento, si se quiere, moderno o racional dentro de esa concepción. Sin embargo, cuando ustedes ven cómo se concretiza a la derecha, se dan cuenta de que eso viene a ser como un cilindro con un cono como techo, liso, y en el centro del patio. Y la referencia a este edificio es literal. ¿Quién me dice qué edificio es ese? Muy bien, eso es lo que yo espero de ustedes. Muy bien. ¿Contame? El templete de San Pedro. Templete de San Pietro y Montori. Muy bien. Entonces es literal la referencia, pero no es vamos a copiar, ¿verdad? No es vamos a hacerle, y fíjense de que no es una inspiración, ¿verdad? Y es una inspiración formal y espacial. Así como el templete de San Pietro, uno prácticamente ocupa todo el patio, la misma cosa en la escuela. Siguiente. Y también hay recurrencia a las escalinatas que aparecen en toda la arquitectura clásica, ¿verdad? Pero lisa, o sea, es una arquitectura donde no hay molduras, no hay referencias al pasado de manera directa, porque si hubiese referencia al pasado sería como copiar el pasado, que es lo que hace Bofill, ¿verdad? Ricardo Bofill es otra actitud. Hay una desde la monumentalidad y de la contemporaneidad hace una referencia directa al pasado, y entonces aparecen cajas de ascensores o cajas de escaleras como si fuera una columna monumental. Eso a mí particularmente me parece menos válido que esto, que me inspiro en el pasado, pero no por inspiración, sino porque quiero que dialogue mi obra con la preexistencia. ¿Siguiente? Y en la ciudad de los muertos, el cementerio en Módena. Y así como hablábamos de que también la arquitectura moderna es parte, o sea, Rossi no solamente se fija en la arquitectura de un pasado remoto, o en la arquitectura, digamos, culta de ese pasado remoto, sino también se fija en la arquitectura reciente, como la arquitectura moderna, o también en las arquitecturas populares, como son las casas de los campesinos, los galpones de los campesinos italianos que viven arriba, ¿verdad? Y abajo tienen todo el apoyo logístico para las herramientas y guardar la cosecha, etc. Entonces plantea como en un gran espacio, plantea como foco como centro de ese gran espacio este edificio que viene a ser el crematorio, ¿verdad? Que es prácticamente un cubo moderno. Fíjense, es un cubo perforado
en donde la referencia a la arquitectura moderna es directa, aquí se ve mejor. Y ahí a los costados, conformando la plaza, estos que vienen a ser como los galpones de los galpones rurales de los agricultores italianos, ¿verdad? Vienen a ser también, abajo son galerías y arriba están los nichos donde están ubicados los viables. Siguiente. O cuando plantea un edificio este no es Milán, edificio Aurora, no recuerdo, no es Verona, y plantea casi literalmente como si fuera un edificio del Renacimiento, ¿verdad? En cuanto a la partición, ¿verdad? Base, cuerpo y coronamiento. En Turín. Base, cuerpo, coronamiento, bien marcado. Pero otra vez, en la base, por ejemplo, aparece la arquitectura industrial, la arquitectura premoderna, ¿verdad? Porque las columnas son unas columnas hechas en base a esos perfiles doble T, tremendos, gigantescos, y aparece la viga también en una doble T. Hay un juego también, porque aparece en lo que uno podría entender como el acceso principal, que es la ochava, aparece en una doble altura con las columnas, sosteniendo también una viga que es metálica. Sin embargo, ese no es el acceso al edificio, sino el acceso al banco, ¿verdad? Que está abajo. Un juego a la manera de Venturi. Y en el techo, las mansardas que son más propias de los franceses que de los propios italianos. Pero dentro de un entendimiento de la cultura occidental, bueno, se toma como algo propio también. Y evidentemente por las alturas uno puede ver cómo conserva, ¿verdad? O dialoga con el entorno. Siguiente. Y mientras los otros que veíamos eran en Italia, donde de alguna manera el clasicismo es muy fuerte, esto es en Berlín. Y lo interesante es que plantea como fragmentos, ¿verdad? O sea, no como algo unitario como veíamos en el anterior, sino como plantea la composición de toda la manzana a partir de fragmentos. De hecho, la manzana tenía algunos elementos preexistentes, como se nota acá en la imagen de arriba, al lado del verde, eso es una preexistencia, y acá a la derecha, abajo, también hay una preexistencia, ¿verdad? Entonces, él plantea como, ni siquiera le da, él plantea como una fuerte autonomía de cada fragmento, y aún así logra una unidad, ¿verdad? O sea, autonomía en colores, autonomía incluso en la realización el aventanamiento, de la partición, etc. Lo que es interesante es entender siempre con el concepto de la comunicación, de cómo el tener distintas voces, ¿verdad? Igual pueden implicar entenderse. Eso es básicamente lo que dice, ¿verdad? ¿Siguiente? Entonces, se ve toda la conformación allá arriba de toda la supermanzana, ¿verdad? Y las realizaciones son cómo se van concretando de manera distinta, ¿verdad? Pero ¿cómo se llega a eso? Por ejemplo, ahí me imagino que no va a actuar solo un arquitecto o un diseñador. ¿Cómo se llega a ¿Por qué? diseñar todo una manzana? Ganando la licitación. ¿Por qué no tendría que actuar un solo? De hecho, no es un individuo, sino es un estudio. El que trabaja en 100 equipos,
Pero el estudio es algún día hablando de situaciones. liderado por Rossi y los conceptos son ¿terminó? Bueno, resumen, concepto, comunicación, concepto, memoria colectiva a partir de la comunicación, concepto, hablar el mismo lenguaje, para hablar el mismo lenguaje, referirse a lo tipológico. Tipológico igual a la esencia de las cosas, que dura años. Es decir, la tipología puede ser de 2000 años atrás hasta hoy, ¿verdad? Y en esencia viene a ser lo mismo. ¿Qué es lo que cambian? Los modelos. Los modelos son actuales. La tipología es esencial, es lo mismo. Y tiene mucho que ver también con lo que va a hablar Alicia, que es el tema del minimalismo, la búsqueda de la esencia, ¿verdad? De lo básico. ¿Está bien? ¿Pregunta? ¿Ninguna? Macho, bien explicado que puso Yo ya no me creo. Porque después vengo a la próxima clase y nadie se va a acordar. Hace mucho Bueno. frío. Mis pensamientos no pueden. Bueno, vamos a empezar entonces con las fenomenologías minimalistas, o sea, las estructuras habitables. Esto vamos a encontrar en nuestro libro como continuación justamente de lo que era la crítica tipológica, porque agarra muchos elementos que manejaba esta crítica, ¿verdad? Sobre todo entendiendo a todo esto dentro de ese pensamiento estructuralista que mencionaba el profe y ver un poquitito cómo se dan estas estructuras habitables. ¿Sí? Los minimalistas buscan siempre la búsqueda, ¿verdad?, de lo mínimo irreducible. ¿Cuánto más podemos quitar para que eso básicamente pierda su esencia? ¿Verdad? Volver a lo esencial, a lo único, a lo total y completamente imprescindible para entender el concepto que nosotros estamos tratando de llevar, ¿verdad? Eso no vino de la nada, ¿entiendes? Va a venir de unas cuantas influencias, ¿verdad? Aparece este señor, constructivista Malevich, que básicamente agarra y trata de reducir el arte a formas básicas, ¿verdad? Cuadrados, círculos, ya le dimos alguna vez a este, ¿verdad? Empezó con Mondrian alguna vez, también ya se aproximó a algo así. Él le dio su toque, ¿verdad? Y llegó a cuestiones como estas, ¿verdad? También tiene sus antecedentes siguientes en la literatura. Siguiente, pues. Con Ernest Hemingway. Lo que tiene interesante y cómo se ve el minimalismo en la literatura es que hay muchos espacios vacíos. Se llega, digamos, a la esencia, pero deja mucho a la interpretación del espectador, ¿verdad? Que es algo que el minimalismo en sí busca y utiliza bastante también como uno de sus grandes mecanismos. ¿Siguiente? Pero tenemos que entender que el minimalismo no es una moda, no es un estilo, no es una forma de que se dio solamente la arquitectura o la moda o lo que sea, sino que es en realidad un dispositivo operativo. Entonces nosotros podemos hacer minimalismo, ¿verdad? O sea, más que una moda es una forma de hacer, que tiene unos cuantos principios de cómo se va logrando eso, ¿verdad? Bueno, siguiente. Lo que siempre quiere lograr el minimalismo es el máximo impacto con los mínimos medios, ¿verdad? Otra vez, reducir a lo esencial y que igual se entienda lo que se está queriendo transmitir o contar con lo que sea que se está exponiendo, ¿verdad? Sea arquitectura, arte o lo que sea. Siguiente. No empezó de la nada, como les decía, sino que tiene sus antecedentes en el minimal art, ¿verdad? El minimal art no es todavía minimalismo, pero el minimalismo toma ciertos elementos del minimal art para aferrarse, digamos,
a la producción que va a venir después. Entonces el minimal art siguiente lo que tiene es una herencia del constructivismo ruso y también del neoplasticismo de Mondrian, por eso ya habíamos hablado hace rato, ya le mencioné, y aparecen algunos otros referentes como siguiente, Malevich, que ya le vimos hace rato, ¿verdad? Que él busca lo simple, universal, totalmente repetible, llevar lo más básico posible, y hace su gran obra, El Cuadrado Negro, ¿verdad? El Cuadrado Negro, algo más irreducible que eso, algo más completamente interpretable por el observador que eso. Cada uno puede tomar a esto y darle su propio significado, su propia bandera, puede apropiarse de eso y puede significar lo que básicamente lo que uno quiere que signifique, ¿verdad? Al ser una forma tan esencial, ¿verdad? Entonces esto va a ser algo que va a tomar el minimalismo, porque lo va a tomar como algo que puede reducirse a lo esencial y ser bastante repetible. Y por otro lado aparece Duchamp, ¿se acuerdan que ya le vimos a Duchamp antes? Con el ready-made, con esta fuente y el objeto encontrado como obra de arte, que dice que básicamente todo es arte, ¿verdad? Entonces son estas dos cosas lo que va a tomar el minimalismo para ir desarrollándose. Estos no son minimalistas, son antecedentes del minimalismo, ¿sí? Siguiente. Entonces, la búsqueda minimalista dice que cualquier objeto de cualquier material reducido a su estructura geométrica básica y mínima, eso es lo que busca, ¿sí? Para lo que sea que estemos haciendo. Siguiente. Acá aparece Tony Smith con The Black Box, uno de los grandes exponentes del arte minimalista, y no hace solamente una. Siguiente. Hace una serie de cuadrados negros, o sea, paralelepípedos y cuadrados negros. Este es Dye, por ejemplo, estamos hablando de la década del 60, y básicamente dice, bueno, esto es lo mínimo que puede reducirse a algo. A esto llegamos con lo que es una escultura minimalista. Siguiente. Pero aparecen unos cuantos que dicen, no, hay otro mecanismo para reducir un poco más esto, y empiezan a hablar de los mecanismos minimalistas. Donald Judd dice, nada de ilusiones, volvamos a lo básico, ¿verdad? Y vamos a ver cómo, siguiente, profe, se busca en este objetivo del minimalismo aproximarse a unos límites en donde la obra ya no pueda reducirse más, básicamente, ¿verdad? A lo básico. Entonces, siguiente, esto, Tony Smith, ¿verdad? ¿Puede reducirse más eso? Sí, ¿verdad? Siguiente. Ahí está. Jorge Peiza, la desocupación del cubo, ¿verdad? Él agarró y dijo, no, se tiene que poder reducir más esa caja negra, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir diciendo que eso es cubo, pero con la menor cantidad de materialidad posible, tratando de darle el máximo vacío y que igual se pueda entender esta esencia de cubo? Esta fue una búsqueda que a él le llevó muchos años, del 58 al 62, básicamente hizo su serie, y después cuando llegó a esto dijo basta, se retiró, dejó de hacer, se dio cuenta que hasta ahí llegaba la búsqueda de esencialidad del cubo. Así de, bueno, esto es lo que nosotros podemos decir que es lo mínimo, el mínimo espacio que ocuparía un cubo para que se siga entendiendo todavía como cubo. ¿Siguiente? Bueno, entonces, para lograr el minimalismo hay unos cuantos mecanismos, ¿verdad? Es cierto que hay muchas formas de hacer y de lograr esto, pero básicamente hay cosas que vemos que se repiten cuando nosotros estamos tocando elementos minimalistas, ¿verdad? Siguiente, profe. Primero aparece el que es el minimal más pintoresco, que tiene que ver mucho con el arte popular, con la forma en la que la gente del sitio ya hacía nomás luego arquitectura. Lo más básico, lo que sirve nomás luego para poder entender o para poder vivir en ese clima, con esa cultura, con esos patrones culturales que hacen a esa arquitectura, obviamente atravesados por las posibilidades tecnológicas, ¿verdad? Que permite también este momento histórico, ¿verdad? Uno de los grandes exponentes del minimalismo también que podemos nombrar y que nuestro libro nombra es Barragán, por ejemplo, el mexicano. Esta es la Casa Gilardi, la última de sus obras,
él ya era grandecito cuando esto. Y básicamente lo que tiene es sí, formas sencillas, que vamos a ver también que es otro de los mecanismos, tiene un ritmo y una repetición, que también es otro de los mecanismos, pero tiene el color y el sabor mexicano, ¿verdad? Justamente que ustedes lo van a ver seguramente en la siguiente historia que les toca. Siguiente, profe. Edwin Panotti hizo un libro que se llama La arquitectura sin arquitecto y hizo una recopilación a nivel mundial sobre todo los pueblos más pobres de aquella arquitectura que era arquitectura de la pobreza. Y la arquitectura de la pobreza es esencial, porque no por una cuestión cultural, ¿verdad? Sino por una cuestión básica de supervivencia. Todo lo que vos está de más, te cuesta más. Entonces, es esencial porque es lo mínimo que se puede hacer utilizando recursos que hay en el medio para tener un hábitat. Bueno, siguiente. También tenemos otro, este es ¿se pueden imaginar dónde podría estar este? ¿Qué pinta tiene? Una pinta muy moderna. Medio escandinavo por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, Arne Jacobsen, por ejemplo, es lo mismo, ¿verdad? La aproximación básica de todo esto es un hotel, desarrolla el hotel, de la aproximación de las formas básicas, pero todavía con la forma de vivir y las materialidades y los colores de la manera de habitar básica de los escandinavos, ¿verdad? Entonces, no es algo, este minimal popular no lo vamos a ver siempre como Barragán, ¿verdad? No lo vamos a ver siempre como Jacobsen, sino que van a ser pasados por este crisol cultural de acuerdo al lugar donde está, básicamente, ¿verdad? Pero otra vez, como decía el profe, ¿verdad? Con lo esencial, en este caso, las materialidades, los equipamientos, los colores, todo este tipo de cuestiones. ¿Lo que agregas? Bueno, el lindo lo recibo. Hermoso. Siguiente. Bueno, otro es algo que es muy básico del minimalismo y que, bueno, uno ve luego a simple vista, ¿verdad? Que es el rigor de las formas geométricas puras, ¿verdad? Algo tiene que ser la forma, la máxima tensión formal con la mayor economía de medios posible, ¿verdad? Eso es lo que busca, ¿verdad? Siempre predomina la forma estructural, ¿sí? Tenemos que tratar de reducir a lo esencial en cuanto a la forma luego, ¿verdad? Si pudiéramos habitar ese cubo de Oteiza, por ejemplo, algo así, más o menos, ¿verdad? Siguiente. Entonces, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el pabellón de Venezuela, de Carlos Raúl Villanueva, la pirámide de Louvre, de Pei, o Roberto Ercilla con su Palacio de Justicia de Bilbao, que busca justamente, o que nos muestra justamente esto. Formas puras, completamente libres de ningún tipo de adorno. Ya no podemos reducir más que eso para la función que tiene que realizarse ahí, ¿verdad? En este caso el pabellón para la muestra esta internacional, o ¿verdad? Que básicamente queda solamente como un hito y un acceso al Louvre. Y bueno, y que, bueno, no, básicamente toda es básicamente estructura. También entendiendo, ¿verdad?, que la estructura termina siendo el espacio habitable, ¿verdad? Todo está condicionado por la estructura. Entonces, la geometría misma está dada por esa estructura y la organización funcional, entre comillas, también se da dentro de esa estructura. Tenemos ejemplos, por ejemplo, como está dado en toda su obra luego, ¿verdad? Pero esta es la Iglesia de la Luz también, ¿verdad? Todo es estructura y dentro de esa estructura se da la función. O Pablo Méndez de Rocha, ¿verdad? Que esta casa fantástica es luego solamente estructura, toda estructura habitable, ¿verdad? Y que está cerrada nomás así con algunos ventanales y todo es hormigón visto, bruto, nada de más, ¿verdad? Y todo un alarde estructural de una casa, bueno, fantástica. Carta de amor a la casa de Pablo Méndez de Rocha. Pero básicamente es la estructura condicionando, ¿verdad? La estructura siendo habitada. Siguiente.
Sí, hay una unión de la estructura. Innecesaria la cantidad de estructura que tiene que tener una casa. Y eso contradice con lo de la esencia. No necesariamente, porque ¿podés hacer una estructura mucho más fácil para sostener una casa? Sí, podés, ¿verdad? Pero en este caso, vos haces solamente una estructura experimental que sea habitable. Entonces, el mínimo que vos tenés ahí es en realidad que tu estructura te está generando tu espacio habitable. ¿Entendés? Sí. Entonces, podés decir, ¿para qué tiene tantas vigas si solucionaba con 2 vigas tradicionales eso? Y bueno, pero ese no es Pablo. Pablo no te va a hacer esas cosas, ¿verdad? Sí tenés que ver un poco justamente cómo su aproximación al minimalismo es justamente la generación de esta estructura interesante y el resto, ese es famoso, una vez que hace la estructura la casa ya está toda hecha, ¿verdad? Y no tiene piso, no tiene pared, no tiene vidrio, ¿verdad? Básicamente esa es la aproximación de entenderle a la estructura así. Sí. Bueno, a modo de comentario más también, que ahí también entra el tema, si no todos vamos a hacer un cubo y va a ser una casa, porque en un cubo también podemos resolver una casa, pero ahí también entra ¿cómo que se llama? El carácter del arquitecto. Si nosotros vemos las obras de Tadao, vos vas a decir, eso es un derroche de plata, porque ¿quién te va a hacer también todas esas cosas que él hace? Pero son minimalistas. Y bueno, son ejemplos muy representativos del, vamos a decir, movimiento, entre comillas. Entonces, sí, como dijo la profesora, podría resolver eso una casa incluso mucho más chica. Pero eso tampoco capaz no es lo que querían los clientes y capaz no es lo que quería el arquitecto. Bueno, otro es la ética de la repetición. Las cosas que se repiten de una manera totalmente monótona se vuelven hasta molestas, ¿verdad? A rose is a rose is a rose is a rose, por ejemplo, es parte de un poema y en literatura se da muchísimo, ¿verdad? Pero la forma en la que se traduce en arquitectura es, por ejemplo, con lo que vemos acá de la ciudad vertical del señor Ludwig, de una película que no voy a poner más pronunciar, y que básicamente es la repetición de bloques, de formas puras, lisas, terminaciones, todo lo que ya hablamos, pero una justa repetición de las cosas hasta que eso se vuelva prácticamente que pierda casi sentido de cuando se está repitiendo, así como se da en cualquier otra parte, otra manifestación de este mecanismo, ¿sí? Entonces vemos la base, después todo, cada uno de los cositos hasta el infinito repetitivo, ¿sí? Porque también podríamos decir, pero ¿por qué repetimos tanto? ¿Verdad? Si es que estamos teniendo tantas cosas, estamos hablando de lo mínimo, ¿verdad? Porque la repetición es un mecanismo que crea también unidad, ¿verdad? Entonces, cuando estamos estamos necesitando tener muchos elementos, la manera más mínima de repetir algo es la repetición de lo igualito, ¿verdad? Acá tenemos la precisión técnica en la materialidad, ¿verdad? Obviamente, ya que haces poco, haces con una precisión material y un cuidado de las terminaciones de una manera precisa y preciosa, ¿verdad? Ahí es donde los materiales realmente lucen, se saca a relucir todas estas capacidades que tiene el material en sí, toda la belleza o la calidad que el arquitecto está tratando de lograr, y se nota que nada ahí está de más, ¿sí? Como obviamente de vuelta está dando, ¿verdad? Con la mayoría de sus obras, está puro hormigón, ¿verdad? Pero ahí, si es que alguien te quiere poner ahí un vitral, ¿qué le vas a decir? No, ¿verdad? No le vas a decir, ¿verdad? Porque no hace falta, ¿verdad? El espacio que está creando ahí está hecho ya, o está definido a la perfección con ese material que él eligió hacer, ¿verdad? Por la geometría que eligió, por el material, por el acabado de ese material, por el uso de la energía, o sea, la luz como entra. No hay otra manera de mejorar esta obra, por ejemplo, ¿verdad? O, por ejemplo, Peter Zumthor, que él trabaja muchísimo con diferentes tipos de materiales, y la unión y combinación de los materiales
es lo que hace que esto también se perciba de una manera tan preciosa, ¿verdad? O sea, tan purista casi en el uso de cada uno de los elementos. O sea, nada está de más y todo está usado a su mayor potencial, ¿sí? Como en la casa de Pablo Méndez Arrocha, por ejemplo, vamos a llevarla al límite de la estructura, ¿verdad? Vamos a aprovechar el hormigón en todo lo que nos puede dar colgando la casa más o menos, ¿verdad? Entonces acá vamos a aprovechar las capacidades estéticas de este muro, la unión de este muro más rugoso con algo más high-tech del metal, o vamos a explorar todas las capacidades estéticas del hormigón. Bueno, ¿siguiente? Profe, ¿ese triángulo qué sería? Esto es metal, por ahí se entra. O sea, vos entras por atrás, esta es la parte de atrás. ¿Y ese triángulo sería entonces la puerta? Sí. Y esta es una capillita. Sí. Entonces, y ahí adentro, tipo sentís que vos te elevas, y esto es una poética ahí atrás de ese proyecto, ¿verdad? Pero básicamente es la creación de estos espacios justamente interesantes a partir de la propia materialidad perfecta. ¿Entiendes? Bueno, otro mecanismo es la unidad y simplicidad como objetivo máximo. Si podemos hacer todo con una misma imagen, con una misma estética, repitiendo los elementos para que no haya variación, que se note que básicamente esto era un gran bloque monolítico y fue nomás perforado para crear los espacios y la forma y todo lo que necesitamos poner ahí, ¿verdad? Eso es lo que se va notando cuando tratamos de hablar de unidad y simplicidad, ¿verdad? Este es básicamente una abadía. Sirve para muchas cosas, podría ser mucho más recargado, podría ser mucho más adornado de figuras de santos y todas esas cosas, ¿verdad? Pero esta es su capilla, una cosa sencilla, simple, geometrías bastante limpias, repetición hasta el olvido, ¿verdad? Y nada que sobre, como siempre, ¿verdad? Como todo lo que estamos viendo dentro de lo que es este tema. ¿Siguiente? Bueno, esto tiene mucho que ver también con el Zen como forma de vivir, forma de pensar, forma de entender la vida, ¿verdad? Que tiene también unos mecanismos que son muy acordes a toda esta tendencia minimalista, ¿verdad? Porque el Zen, así como el minimalismo, buscan estas cosas, buscan la unidad, busca el vacío, la simplicidad y la austeridad de todo lo que con lo que estemos trabajando, ¿verdad? Ya sea espacialmente, ya sea en literatura, ya sea en arte, en lo que sea, ¿verdad? Es siempre buscar tener estos como norte, digamos, a partir de ahí ir relacionando lo que sea que estemos creando en ese momento. ¿Bien? Bueno, acá por ejemplo, uno de los grandes de este movimiento zen, en el que le vamos a ver bastante luego, es este señor Shinohara, que es un japonés, ¿verdad? Kazuo Shinohara, con su casa paraguas y la mayoría de su obra luego, va a ser muy referente, digamos, a la manera en la que se aproxima el minimalismo de una manera bastante sensible también, en este caso, con las tendencias zen japonesas, ¿verdad? Que él ya la tiene bien incorporada, y él va a ser luego el profe, va a tener los grandes arquitectos japoneses contemporáneos, son todos descendientes o trabajaron alguna vez con él. Y básicamente lo que tiene su arquitectura es toma la arquitectura japonesa, ¿verdad? Y le pasa por esta mentalidad zen, obviamente, y todo eso, que termina nomás luego ya siendo minimalista, ¿verdad? Porque justamente son iguales, similares, las búsquedas de estas dos corrientes, ¿sí? ¿Algo que ver? Bueno, bien. Ahí. También lo vemos en el diseño industrial, ¿verdad? Con Shiro Kuramata, que justamente, ¿verdad? ¿Por qué son todos japoneses? Porque justamente el Zen comparte mucho de lo que es la búsqueda del minimalismo, ¿verdad? Entonces, tenemos todas estas piezas. ¿Qué más podemos reducir? Si queremos hacer una silla de vidrio, ¿podemos hacer algo más simple que eso? No, porque se va a romper, seguramente, ¿verdad? Una mesa, ¿podemos hacer algo más simple que eso? Y no, porque se va a romper, ¿verdad? El gabinete, la silla, todo reducido a formas geométricas puras, que no sobre nada y que siga cumpliendo la función para la cual está hecho, ¿verdad?
Bien. Otro mecanismo importante es la distorsión de la escala. Esto es un centro de señalización de la central ferroviaria en Basilea y básicamente es un volumen que sí es habitable, sirve de oficina y todo un montón de cosas, pero este mismo volumen puede ser una mesa, puede ser un bebedero, puede ser un edificio, puede ser una casa de 2 pisos, puede ser un montón de cosas, ¿verdad? Cuando cambiamos la escala de este volumen, puede servir para cualquier cosa básicamente. Entonces, si yo quiero, también puedo agarrar y hago este mismo en chiquitito y se convierte en mi escritorio. Y hago un poco más grande y puede ser no sé, una torre de oficina. Sí. La misma cosa la de Carlos Villanueva que dijo. Claro. Los cubos, esto. Sí. Igualito, exactamente. Buena pregunta. El compañero pregunta, ¿Mies no entraría acaso en todo lo que hablamos? Mies es un predecesor. Sí, muchas de las ideas del menos es más va a ser tomado justamente por el minimalismo, pero él tiene algunas cosas, ¿verdad?, que el minimalismo agarra y otras que deja de lado. Sí, pero es bastante anterior, como una persona. Las motivaciones son diferentes. Sí, también. Mientras Mies buscaba la esencialidad como inicio de la arquitectura moderna, así que la arquitectura deseche todo lo superfluo, consiguiendo todo lo con el pensamiento de todos los modernos, inclusive desechar todo lo superfluo. El minimalismo surge 50 años después por una saturación de la comunicación. Después de Venturi, pero sobre todo y de todo el pop art y compañía, entonces es como Hay mucho ruido. Hay mucho ruido, volvamos al momento calmo. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, eso es súper importante. Bueno, siguiente. Después tenemos otro principio o mecanismo que es la autorreferencialidad y relación con el lugar. Parecen contradictorios, ¿verdad? Autorreferencialidad quiere decir básicamente que ese edificio podría entenderse solito en la vida, que uno le vea y dice ese edificio. Y podemos poner en cualquier lugar del mundo y debería ser lo mismo, ¿verdad? Pero justo el minimalismo lo que dice es que no, ¿verdad? Porque tiene que tener una relación con el lugar también. Porque por más de que no se note tanto, por más de que no sea algo que sí o sí tenga, qué sé yo, como la casa de la cascada, todos los materiales y todas esas cosas, sí tiene una sutil interferencia con, por ejemplo, cómo se funde con el horizonte, cómo trabaja la topografía, cómo refleja ciertas cuestiones de su contexto, que hace que eso no tenga sentido en ningún otro lugar en donde está, ¿verdad? Que esto también es algo que no va de acorde con el movimiento moderno que habíamos visto antes, ¿verdad? Porque acá sí hay una cierta relación con el lugar, pero de una manera mucho más sutil que un organicista, por ejemplo, ¿verdad? Acá en esta casa, Roberto Campos Gaesa, la casa Gaspar, por ejemplo, vemos que, bueno, sí, es un bloque blanco, ¿verdad? Un bloque blanco tranquilo puesto ahí, pero la manera en la que se funde con el horizonte, en ese lugar en el que no hay nada más, y como que se va trabajando un poquito con la topografía del lugar, y eso queda de una manera muy sutilmente bien encajada, ¿verdad? Bien. El octavo mecanismo es la voluntad de disfrutar del puro presente, ¿verdad? O sea, el minimalismo lo que quiere ser es atemporal. Quiere librarse de cualquier cosa que diga este fue hecho en tal año, ¿verdad? Cree luego que cualquier referencia de estilo, de detalle, de decoración, de lo que sea que te diga de qué momento histórico es algo que no va, ¿verdad? Y que puede ser completamente reducible, ¿sí? Cree mucho que el tiempo se detiene en las rugosidades. Por eso es que también la materialidad del minimalismo suelen ser bastante las superficies lisas, ¿verdad? Como por ejemplo el pabellón de vidrio del Museo de Toledo de Sanaa, que son también los japoneses, y bueno, y que básicamente tratan de reducir todas estas rugosidades. No sabemos si esto fue creado en la época
no sé, del movimiento moderno, se fue creado ahora en el 2024, porque es completamente, o busca ser completamente atemporal, ¿verdad? Que nada nos diga de qué año es. Bueno, siguiente. Después, el noveno principio o mecanismo es la omisión de todo lo que no es esencial, ¿verdad? Todo lo que sobra se quita, se desaparece, ¿verdad? Entonces, esto lleva justamente a esa búsqueda de lo esencial que nosotros estábamos hablando al inicio. ¿Qué es esta búsqueda esencial y por qué podemos ver eso en esta obra de Souto de Moura? Bueno, primero hay que entender el contexto en el que esta casa está. Este es un terreno que está bastante empinadito y que tenía unas ruinas de una casa o de unas murallas preexistentes. Entonces, la manera en la que él encaró este proyecto fue puso unos cerramientos más modernos que se nota lo que era la preexistencia respecto a lo que es nuevo y le da una línea bastante limpia y minimal a toda su intervención. No echa todo lo que le existía porque para que le servía en ese momento, pero lo que hace es que su intervención sí se note, ¿verdad?, con esta atemporalidad. Entonces se forma este contraste que vemos en esta casa, ¿verdad? ¿Algún comentario? Ok, bien. Y el décimo es el papel activo otorgado al espectador, ¿verdad? Como ya vimos nosotros hace rato, era demasiado importante, como vimos ya en Malevich y compañía, que el espectador le diera su interpretación a lo que se estaba viendo, ¿verdad? Que demasiado confía el arquitecto o el artista minimalista en que la persona para la cual está haciendo esta obra o el espectador va a entender o va a buscar el significado. Confía demasiado en la intelectualidad de su espectador. Entonces, no busca necesariamente decirle todo lo que le quiere decir, sino que se vaya descubriendo. Este es el New Museum, está en Nueva York, es de esta señora Kazuyo Sejima, que es uno de los miembros de Sanaa, que fue una estudiante también de Toyohito y de el señor que le vimos antes, el japonés. Entonces, básicamente, ellos, o ella en este caso, tienen la misma aproximación, ¿verdad? Vos no sabés necesariamente que esto es un museo, ¿verdad? Meten unas cajas apiladas, que puede ser tranquilamente, si le bajamos la escala, podría ser una escultura, como le subimos la escala, esto es un edificio, ¿verdad? Tranquilamente podemos al entrar ir entendiendo recién lo que está pasando, ir entendiendo cuáles son las organizaciones funcionales que pasan ahí adentro. Ella y su grupo incluso agarró y diseñó la ampliación del museo que ahora está en construcción, ¿verdad? Y sigue teniendo la misma lógica. Nosotros no sabemos qué pasa ahí adentro. Nos invita a que pensemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y básicamente es justamente no tratarnos como tontos para tener que explicarnos todo y creer que nosotros vamos a poder entender todo lo que quieren mostrarnos a partir de eso. ¿Bien? Bueno, entonces, nuestro libro habla de algunas obras que son relevantes, más que nada para compararlas entre sí, ¿verdad? Primero, siguiente va a hablar de lo que es la Biblioteca de Francia en París, en el que este señor Perrault gana el concurso y gana a través de la incorporación de una especie de interpretación de lo que era una ciudad collage, que ya hablamos la clase pasada un poco con la profe, que era básicamente una base hecha a la manera de una manzana cerrada tradicional y que era tipo como el rellamado a la ciudad antigua y encima puestas estas torres que eran básicamente en las esquinas en forma de L, ¿verdad? Básicamente toda la parte más pública, entre comillas, quedaba en la parte de abajo y la parte de acervos, oficinas y eso quedaban en las torres que estaban en las esquinas. Claramente el autor de nuestro libro no le gusta este proyecto porque decía que justamente la búsqueda tan fuerte de lo formal, ¿verdad? Tan dura, tan imposible de flexibilizar y sobre todo que tanto
no está acorde a la complejidad de las funciones que se realizan en una biblioteca, hacen que sea demasiado difícil habitar correctamente este edificio, ¿verdad? Que por ahí vos tenés que irte de esta torre a esta torre y es un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces tenés que bajar, tenés que acá, y todo fue justamente por la persecución tan dura e inflexible de lo que es la forma simple y sencilla, ¿verdad? Pero obviamente todo esto se dieron cuenta una vez que ya estaban habitando el espacio y ya se ganó la licitación y ya se pagó todo el proyecto ya construido. Que son como 4 libros abiertos. Sí, tiene toda una poética. Y bueno, después, siguiente, lo compara con este, el Museo Brasileño de Escultura de San Paulo, que es de La Rocha otra vez, y que básicamente dice, bueno, esta es más o menos una manera en la que está bueno enfrentar el minimalismo y un programa público, ¿verdad? Porque hasta ahora estábamos viendo la mayoría otros tipos de programas. Este programa público tiene el museo, o sea, la parte de museística más introvertida y todo eso, más compleja, lo tiene enterrado, ¿verdad? Después, arriba genera una plaza, que es el espacio público y la conexión con la ciudad, y después eso está coronado por un pórtico de hormigón, que es básicamente el aporte de esta conexión minimalista con todo el resto de las cuestiones. Entonces lo que hace es básicamente apropiarse de este tema o tipo que es el museo y básicamente le pone esta investidura minimalista. Entonces no hace falta mostrar todo el museo, ya que es complejo y en realidad funcionalmente no se conlleva con algo que podríamos considerar necesariamente minimalista si es que vamos a formalizar eso. Entonces lo enterró y su gesto fue un gesto fuerte, pero súper minimalista. ¿Verdad? Ahí creo que sí, bueno, entonces también admite, ¿verdad? Cuando estamos estudiando el minimalismo, que tiene realmente algunas fallas. ¿Cuál puede ser, o cuál les parece que hace que el minimalismo de por ahí no sea la gran verdad absoluta en la forma de hacer arquitectura? ¿Cuál les parece que es la razón por la que el minimalismo podría haber fracasado? Entonces, si queremos hablar, ¿cuáles son los límites de este minimalismo? ¿Qué le falta al minimalismo para que podamos nosotros? El minimalismo podría ser un poco pálido para el gusto de las personas, ¿no? Pálido tipo frío. Frío. Puede ser. Depende de la vitalidad, la funcionalidad de lo que también. Si vamos a lo preciso, yo vendría a ser como que estaba mencionando también de Barcelona y demás, que es un poco que tiene un tratamiento de materiales especial, que a mí me parece que es el minimalismo que se repite, predeciendo también, o sea, sí, siendo que se dice también de verdad el culturalismo, pero me parece que no se enfoca mucho en lo que viene a ser como la funcionalidad, o sea, tiene muchos elementos de repente que utilizan como para darle más una respuesta, pero me parece que también se olvida mucho, mucho el concepto que también en cuanto a la vitalidad es como que no lo interpreta tanto. Sí. ¿Algo más? Se puede crear cortos para las complejidades de ciertas tipologías también. Puede ser, sí. Como vimos en la biblioteca. ¿Pero por qué se daba eso? Yo dije. Por la búsqueda formal, ¿verdad? Por la dureza de esa búsqueda de lo esencial y lo más sencillo posible que podíamos conseguir. Entonces, al hacer eso, nos endurecemos y de repente como que no estamos dándonos cuenta o no estamos honrando tanto las cosas que Aldo Rossi, por ejemplo, sí buscaba. Las costumbres, la gente, los ritos, el uso, la experiencia del espectador, más que decirle, sí, este va a ser inteligente y va a pillar todo, ¿verdad? Sí, genial, va a pillar. Pero ¿y después qué? ¿Se va a identificar? ¿Le va a gustar? ¿Va a usar? ¿O no? ¿O va a hacer algo para mirarlo desde afuera nomás? Quizás debería ser solo una
quizá el minimalismo debería haber sido solo una obra de arte y no una arquitectura, porque la arquitectura de repente conlleva, una casa tiene que cumplir con muchas cosas. De repente hacer una caja más para una casa, vas a crear cosas. Puede ser. Al hacer una casa solo de estructura por ahí, va a faltar que le ponga sus toques. Vas a buscar, para una casa con una característica vas a buscar algo más alrededor que una estructura de una arma. De repente una casa más fría igual, no sé, influye en cositas. Fuertes posiciones. ¿Sí? Y que una buena arquitectura pues es el resultado del contexto cultural, del contexto ambiental de lo que es la sociedad. Y el minimalismo lo que tiene es que se enfoca demasiado en simplificar la estructura y simplificar en formas puras, como que deja de lado la habitabilidad, la comodidad, y no tiene una influencia del contexto cultural. Puede ser. O sea, vimos al inicio un poco lo que era el minimalismo más popular, ¿verdad? Con Barragán y eso. Pero sí, entiendo tu punto. Sí, válido. ¿Qué piensan el resto? ¿No pensamos? ¿Profe? Me parece excelente que hablen. Sí, a mí me encanta. A mí me encanta. Sobre todo también entender que, tipo, nosotros les contamos los estilos y eso, no como porque son así, tipo, lo mejor que le pasó a la arquitectura y que así es la forma de hacer arquitectura, sino que para que tengan el acervo de las cosas que ya se hicieron en arquitectura, ¿verdad? Para tener el pensamiento crítico de saber elegir qué sirve y qué no sirve de cada uno de estos, ¿verdad? Nosotros podemos agarrar y tener aproximaciones minimalistas, tal vez no el 100% de ellas, ¿verdad? Pero sí, la geometría pura, genial, ¿verdad? Pero no nos olvidemos capaz de los ritos, capaz de las costumbres de las personas que van a vivir ahí, ¿verdad? Porque a veces eso también es lo que cuando hacemos nuestros proyectos de taller y eso nos olvidamos, o de por ahí, bueno, depende de qué taller son, ¿verdad? Están como muy direccionados hasta ciertas cosas. Entonces, lo importante nomás es entender que cada uno de estos estilos también son en respuesta a algo, ¿verdad? Y que se van a ir dando y vamos a ver cómo eso evoluciona también. Pero eso te vamos a ver nomás en la próxima clase, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Más? ¿Comentarios? ¿Más? ¿No? Bueno, dale, nos vamos entonces.